Existen lugares en nuestro planeta donde la propia tela de la realidad parece estar desgastada, donde las leyes habituales de la física toman vacaciones y la brújula del sentido común comienza a girar frenéticamente. Estas cicatrices geológicas en el cuerpo del mundo se han convertido en parte de nuestro folclore, nuestra pesadilla colectiva. Conocemos sus nombres. El Valle de los Sin Cabeza en Canadá, donde desaparecen personas dejando cuerpos decapitados. El Mar del Diablo en las costas de Japón, el gemelo pacífico de nuestro héroe de hoy. El Paso Dyatlov, donde la naturaleza misma parece haber escrito un guión escalofriante de horror, pero ninguno de estos lugares se ha entrelazado tan profundamente en la mitología moderna ni se ha convertido en sinónimo de lo inexplicable como el gigantesco triángulo invisible en el océano Atlántico. Antes de pasar a la parte principal, nos gustaría pedirles un pequeño apoyo. Un me gusta y una suscripción serían la mejor gratitud. Gracias. El Triángulo de las Bermudas. 3 sílabas siniestras que evocan en la imaginación imágenes de barcos, fantasmas y aviones que se disuelven en el cielo despejado. No es solo un punto en el mapa. Es una inquietante pregunta cortada en la superficie del agua entre las Bermudas, Puerto Rico y Florida. Durante décadas, siglos ha absorbido barcos y aviones, dejando tras de sí solo un ensordecedor silencio y una eterna perplejidad para sus seres queridos. Se han propuesto cientos de teorías, una más retorcida que la otra. Los científicos hablaron de repentinos escapes de metano desde el fondo capaces de hundir un barco al instante. Los meteorólogos señalaron a las olas asesinas errantes y a los microtormentas impredecibles. Los ufólogos vieron en ello pruebas de la obra de coleccionistas extraterrestres. Los místicos susurraron sobre puertas a otras dimensiones, sobre fracturas temporales. Pero todo esto no eran más que conjeturas, intentos de palpar la respuesta en la oscuridad. Hasta el día de hoy, porque lo que se ha encontrado recientemente en su fondo no solo ofrece una nueva respuesta. Amenaza con reescribir todo lo que sabíamos sobre nuestro mundo, sobre nuestra historia y sobre nuestro lugar en ella. Esta historia no comienza en una noche tormentosa bajo destellos de relámpagos, sino en el silencio estéril y acondicionado de un laboratorio lejos de las salpicaduras saladas. La Iniciativa Oceanográfica Internacional Poseidon no es solo una expedición, es el proyecto más ambicioso de cartografía del fondo marino en la historia de la humanidad. Un consorcio financiado por un conglomerado de gigantes tecnológicos privados y varios institutos científicos se propuso un objetivo casi imposible: crear el primer mapa tridimensional completo de las áreas más profundas y inexploradas del fondo del Atlántico con una resolución de hasta 1 metro. Los críticos lo llamaron un derroche vacío de miles de millones, pero sus defensores sabemos más sobre la superficie de Marte que sobre lo que se encuentra bajo la masa de agua en nuestro propio planeta. El buque insignia del proyecto, el barco de investigación Magellan, no era un barco común. Era una fortaleza flotante de la ciencia, un complejo de investigación autónomo equipado con tecnología que hace solo 5 años se consideraba propiedad de desarrollos militares secretos. Y el corazón del Magellan era el complejo de sonar Helios 7. Llamarlo sonar es como llamar a un telescopio espacial Hubble un simple catalejo. Helios 7 no solo escucha ecos, utiliza un conjunto de pulsos resonantes de baja frecuencia capaces de penetrar kilómetros de sedimentos de fondo limo, incluso rocas. Imagina que no solo estás fotografiando la piel de un paciente, sino que le haces una resonancia magnética a todo su cuerpo. Helios hacía una resonancia magnética de la corteza planetaria. Su tarea no era buscar galeones hundidos con oro. Su tarea era ver fallas tectónicas, encontrar depósitos de metales raros, entender la misma estructura del planeta. La ruta de la expedición estaba trazada directamente a través del Mar de los Sargazos en el corazón de la zona anómala conocida como el Triángulo de las Bermudas. El equipo a bordo, geólogos, físicos, ingenieros, programadores, estaba compuesto por pragmáticos hasta la médula.
Para ellos ese nombre no era más que una marca turística nacida de la sensacionalista prensa. Estaban seguros de que la alta estadística de incidentes se explicaba simplemente es uno de los corredores marítimos y aéreos más transitados del mundo. Aquí pasa la poderosa e impredecible corriente del Golfo y el clima puede cambiar en cuestión de minutos. No hay misticismo, solo estadísticas y oceanografía. Pero incluso los escépticos, más empedernidos al verificar el rumbo, sentían un leve escalofrío. Las leyendas tienen su propia fuerza. Las primeras semanas la misión avanzaba según lo planeado. Helios 7 escaneaba metódicamente el fondo galón a galón, transmitiendo a los servidores a bordo un flujo continuo de datos. En las pantallas lentamente comenzaban a aparecer cordilleras submarinas gigantescos, canones, huelas de antiguos volcanes, un paisaje submarino majestuoso pero en general esperado. La rutina se apoderó del barco, y fue entonces en uno de esos grises y calmos días cuando el Magellan derivaba sobre la parte más profunda de la trinchera de Puerto Rico que el sistema emitió una señal. No era un agudo grito de sirena. Era un suave y persistente pitido en la consola de un joven analista de datos que al principio casi lo descartó como un fallo. El sistema marcó el sector como una anomalía estructural de alta densidad con características de coherencia no naturales. En la pantalla principal del centro de control se proyectó una imagen construida a partir de los datos de Helios. Al principio en la sala reinó el silencio. Nadie entendía lo que veía. Se parecía a un fallo en el programa de renderizado a un gigantesco artefacto gráfico. Entre el caótico y recortado relieve del fondo marino a casi 8 kilómetros de profundidad, el programa dibujó un objeto de forma geométrica perfecta, matemáticamente precisa y absolutamente imposible. No era un contorno borroso de un barco o fragmentos de un avión. Era una estructura comparable en área a la isla de Manhattan. Tenía la forma de un casi perfecto hexágono con bordes rectos nítidos como si hubiera sido cortada de la roca basáltica por un láser gigante. Desde el centro del hexágono como radios en una rueda se extendían 12 rayos perfectamente rectos o trincheras que se alejaban decenas de kilómetros en diferentes direcciones antes de disolverse en el relieve. La primera reacción del jefe de turno fue predecible. Error, fallo de calibración, reiniciaron el sistema. Realizaron un diagnóstico completo. Todos los sensores de Helios 7 estaban funcionando correctamente. Pasaron 6 horas cambiando el rumbo y pasando sobre la anomalía una vez, más desde otro ángulo. Y luego otra vez. El resultado fue el mismo, obstinado e inquebrantable. Allí en el fondo, en la eterna oscuridad, bajo una presión de 800 atmósferas, capaz de aplastar un submarino como una lata de conserva, yacía un objeto gigantesco geométricamente correcto que no podía haber sido creado por la naturaleza en su caótica creación. Pero la realización más aterradora luego a continuación tampoco podía haber sido creado por el hombre. Ninguna civilización conocida, ni antigua ni moderna, había tenido jamás la tecnología para construir algo así a tal profundidad. Que era el informe sobre el hallazgo marcado con la clasificación secreto se colocó sobre las mesas de la dirección del consorcio. No hubo declaración oficial, pero fragmentos de datos encriptados comenzaron a circular entre institutos oceanográficos y agencias militares. Se inició una investigación no oficial secreta en la que participó un pequeño grupo de las mejores mentes del proyecto. El primer paso fue correlacionar las coordenadas precisas del objeto con un mapa de desapariciones. Esta tarea fue asumida por el Dr. Elías Vance, no un oceanógrafo, sino un historiador y arquivero reclutado para el proyecto Poseidon como consultor en archivos marítimos. Esperaba ver alguna correlación general, pero lo que descubrió durante las siguientes 72 horas de trabajo sin dormir hizo que su cabello canoso se erizara. Los epicentros de las catástrofes más misteriosas e inexplicables en el Triángulo de las Bermudas no solo estaban cerca del objeto, sino que formaban alrededor de él un círculo casi perfecto con un radio de aproximadamente 300 kilómetros. Como si una fuerza invisible emanando de este punto en el fondo durante siglos hubiera derribado aviones del cielo y arrastrado barcos al agua que se atrevían a cruzar esta frontera invisible. No era una casualidad, era un sistema.
Era un territorio de caza. Vance comenzó con los clásicos con el caso que dio origen a la leyenda El Vuelo 19. 5 torpederos Avenger de la US Navy desaparecidos el 5 de diciembre de 1945 durante un vuelo de entrenamiento. Volvió a leer una y otra vez las transcripciones completas y sin editar de las comunicaciones por radio. Todos conocen las frases repetidas del comandante del grupo, el teniente Charles Taylor. Todo parece extraño, incluso el océano. No se ve como siempre. Pero Vance, como historiador, se aferró a los detalles que generalmente se pasan por alto. Prestó atención a lo que inició todo. El primer mensaje inquietante de Taylor no fue sobre desorientación visual, sino sobre instrumentos. Mis 2 compases han fallado. Estoy tratando de orientarme, pero giran. Ningún compás. Ambos. Tanto el magnético estándar como el giroscópico. Eso es extremadamente inusual. Un compás magnético puede fallar debido a anomalias magnéticas locales, pero un giroscopio es un dispositivo mecánico un trompo que funciona según las leyes de la inercia. Para que falle se requiere ya sea un apagón total de energía o la influencia de una fuerza externa extremadamente poderosa capaz de alterar su giro estable. Además, otros pilotos del grupo confirmaron sus palabras. Uno de ellos radiotelefonó: no sé dónde estamos. Debemos habernos perdido después del último giro. Pilotos de combate experimentados volando sobre territorio conocido en un día despejado se habían perdido todos al mismo tiempo. Y luego Vance añadió a esta historia otro matiz a menudo olvidado. Esa misma noche, un hidroavión de rescate, Martin Mariner, con una tripulación de 13 personas, fue enviado a buscar el vuelo 19. También desapareció. La versión oficial es que el avión explotó en el aire debido a una fuga de vapores de combustible. Pero la tripulación del petrolero que supuestamente vio la explosión informó de una columna de fuego de 30 metros de altura, pero no se encontró ni una mancha de aceite ni un solo fragmento. 13 personas simplemente se disolvieron en el aire en la misma zona. Luego Vance revisó los polvorientos archivos sobre la desaparición del avión británico Star Tiger en enero de 1948. Un lujoso avión de pasajeros, el orgullo de la aviación británica. Antes de que se interrumpiera la comunicación, el piloto experimentado informó que volaba a solo 2,000 pies de altura para evitar un fuerte viento en contra. Eso era extraño y peligroso. A esa altura el avión era más vulnerable a cualquier capricho del clima. El informe oficial del Ministerio de Aviación británico concluyó que el destino del Star Tiger permanecería para siempre sin resolver. Esto no podía ser llamado de otra manera que misterio. Justo un año después, en enero de 1949, su hermano gemelo, el Star Ariel, que volaba la misma ruta, desapareció. El último mensaje de su piloto fue completamente tranquilo. El clima es bueno. Estoy sobre el punto cambiando rumbo hacia Kingston. Y luego silencio. Ni señal de socorro ni restos. Nada. 2 aviones modernos desaparecidos en circunstancias similares. Pero el verdadero avance que unió los datos históricos con el nuevo hallazgo esperaba. Avance en el caso del buque de carga USS Cyclops, uno de los barcos más grandes de la Marina de los I.U. de la época no de combate sino de transporte, simplemente se disolvió en marzo de 1918 con 306 personas a bordo. Vance se topó con un testimonio poco conocido del capitán de otro barco, el Amolco, que estaba en la misma área ese día. En su informe, el capitán relató un fenómeno repentino e inexplicable. El agua alrededor de su barco literalmente hirvió, convirtiéndose en una espuma lechosa, y el horizonte perdió sus contornos, fusionándose con el cielo en una bruma gris. Sus compases comenzaron a girar frenéticamente, apuntando en todas direcciones al mismo tiempo. La tripulación fue presa de un pánico inexplicable y náuseas. El fenómeno duró unos 10 minutos y luego también cesó de manera repentina. Cuando intentó comunicarse por radio con otros barcos en la zona, el Cyclops ya no respondía. El presidente Woodrow Wilson diría más tarde que solo Dios y el mar saben lo que le ocurrió a ese barco. Anomalias en los compases, fallos repentinos de la electrónica, desorientación espacial de los pilotos y capitanes extraños, efectos visuales en el agua y en el aire. Vance vio este patrón una y otra vez filtrando cientos de informes.
Desde barcos de vela del siglo XVI, cuyos últimos registros en los diarios de a bordo hablaban de las luces errantes de San Elmo y agujas de compás que no funcionaban, hasta dos aviones cisterna KC-135 Stratotanker que desaparecieron en 1963. Dos aviones a reacción modernos y confiables volando en pareja simplemente desaparecieron de los radares al mismo tiempo. El operador en tierra vio como sus dos marcas en la pantalla se acercaron, se fusionaron en una sola y luego esa única marca simplemente se apagó. Y finalmente se estudió un caso moderno, el hundimiento del buque de carga El Faro en 2015. Oficialmente fue hundido por el huracán Joaquín, pero la decodificación de la caja negra encontrada a 5 kilómetros de profundidad contaba una historia más compleja. El capitán, un marinero experimentado, tomó la decisión fatal de pasar al sur del huracán. Pero luego ocurrió algo extraño en el barco, una pérdida repentina y completa de potencia. Un barco moderno bien mantenido simplemente se detuvo en medio del océano, convirtiéndose en un juguete para la tempestad. ¿Podría el huracán haber hecho esto quizás? ¿O podría algo más invisible haber privado primero al barco de su impulso, convirtiéndolo en un blanco, impotente para el huracán que de otro modo podría haber sobrevivido? La imagen se estaba formando en una única y aterradora pintura. En el fondo del océano hay algo que genera periódicamente un campo capaz de desactivar los instrumentos de navegación, silenciar las comunicaciones, interrumpir el funcionamiento de los motores y posiblemente incluso influir en la percepción humana. La teoría era audaz, casi fantástica, pero era la única que unía todos los extraños detalles de estas tragedias dispares a lo largo de los siglos. Los datos del sonar Helios 7 junto con el informe de Vance fueron enviados a uno de los laboratorios más cerrados del mundo, al Centro de Procesamiento de Datos especializado en física de altas energías y análisis de campos anómalos. Lo que descubrieron se convirtió en el segundo y aún más impactante acto de este drama. El equipo de físicos analistas estaba encabezado por el Dr. Kenji Tanaka, un especialista en procesamiento de señales conocido por su capacidad para encontrar una aguja en un pajar del tamaño de una galaxia. No se molestó en verificar los datos sobre la forma del objeto, les creyó. Le interesaba otra cosa, lo que el sistema Helios 7 filtraba como ruido. Cualquier instrumento tiene ruido de fondo y algoritmos inteligentes lo limpian para obtener la señal útil. Tanaka supuso que en ese ruido podría esconderse la clave. Escribió un algoritmo especial que no eliminaba el ruido, sino que lo amplificaba y lo analizaba y lo ejecutó para procesar petabytes de datos crudos recopilados por el Magellan. Durante varios días supercomputadoras trituraron la información y una noche Tanaka obtuvo un resultado. En ese ruido encontró lo que buscaban. Desde el objeto emanaba un zumbido electromagnético constante y de muy baja frecuencia. Era increíblemente débil en el límite de la detección. Pero ahí estaba. Y lo más importante, su intensidad no era constante. Pulsaba como un gigantesco corazón dormido con un ritmo caótico e irregular. En algún momento Tanaka y su equipo pudieron correlacionar los datos archivados sobre tormentas magnéticas en esta región con los picos de actividad de ese zumbido. La correlación fue del 100%. Luego construyeron un modelo computacional. ¿Qué pasaría si este zumbido en uno de sus picos de pulsación se intensificara? Repentinamente, la simulación mostró que alrededor del objeto en el fondo debía generarse un poderoso campo electromagnético. Este campo no se parecía a nada conocido por la ciencia. Tenía una compleja estructura toroidal de vórtices. El modelo mostró cómo este vórtice energético, ascendiendo desde el fondo a 8 kilómetros, interactuaría con el agua del mar y luego, al alcanzar la superficie, se elevaría hacia la atmósfera a la altitud de vuelo de los aviones. ¿Qué le ocurriría a un barco o a un avión si entrara en una tormenta energética así para un barco de acero de principios del siglo X? Como el Cyclops, las consecuencias serían catastróficas. El compás magnético se volvería inútil. Un potente pulso electromagnético provocaría cortocircuitos en toda la primitiva red eléctrica, provocando incendios y dejando al barco sin energía en medio del océano. La estación de radio, si existía, se quemaría. El barco se convertiría en un hato de acero incontrolable entregado a las olas. Para los aviones de la época del vuelo 19, el efecto sería aún más devastador. No solo los compases magnéticos se volverían locos,
Un campo potente induciría corrientes errantes en el cableado, interrumpiendo el funcionamiento de las estaciones de radio, causando el estallido y las interferencias de las que habló el teniente Taylor. Pero lo más aterrador tenía que ver con el giroscopio. El modelo computacional mostró que el campo vórtice podía crear un momento físico de torsión suficiente para desviar un rotor de giroscopio que gira rápidamente. Los pilotos no perderían solo la dirección, perderían el horizonte artificial. En las nubes o sobre una superficie uniforme del océano sin instrumentos funcionales, una persona pierde el sentido de arriba y abajo en cuestión de minutos. No sabrían dónde está el cielo y dónde el agua. Esto explica la frase de Taylor: no podemos estar seguros de ninguna dirección. No estaba en pánico. Estaba constatando un hecho aterrador y que hay de las palabras. Incluso el océano no se ve como normalmente y los relatos sobre Agua Blanca, el modelo de Tanyaka, también ofreció una respuesta inquietantemente plausible a esto. Un campo de tal potencia, al interactuar con el agua salada, un electrolito podría causar un extenso efecto de electrólisis, saturando el agua en la superficie con miriadas de burbujas microscópicas de hidrógeno y oxígeno. Esto no solo cambiaría la densidad del agua, lo que podría llevar a la pérdida de flotabilidad del barco, sino que también crearía un efecto visual de agua hirviendo o de color blanco lechoso. En el aire, la ionización podría llevar a la aparición de niebla, resplandores, esas mismas luces errantes que los marineros han visto durante siglos. El misterio del Triángulo de las Bermudas dejaba de ser un misterio, obteniendo una explicación física y científica. En el fondo del océano había un gigantesco generador natural de pulsos electromagnéticos. Ni una nave extraterrestre ni puertas al infierno, sino algo tal vez aún más aterrador, una anomalía geológica de proporciones inconcebibles viviendo bajo sus propias leyes desconocidas. Pero, ¿qué era este objeto? Los científicos estudiaron una y otra vez su modelo tridimensional, bordes perfectos, estructura hexagonal. Esto los llevó a pensar en cristales. Algunos minerales como el cuarzo tienen propiedades piezoeléctricas. Pueden generar corriente eléctrica bajo presión, y la presión a 8 kilómetros de profundidad es colosal. La hipótesis que nació en el laboratorio fue la siguiente: el objeto en el fondo es un gigantesco, posiblemente el más grande del mundo monocristal, de un mineral desconocido o extremadamente raro, expuesto a una increíble presión tectónica y posiblemente calentado por actividad geotérmica desde abajo. Funciona como un resonador natural. De vez en cuando la tensión en la corteza terrestre alcanza un punto crítico, se produce una descarga. El cristal libera energía acumulada en forma de un poderoso pulso electromagnético. Un barco o un avión que se encuentre en el lugar y momento equivocados caería en esta trampa invisible y estaría condenado. Esta teoría explicaba todo: la esporadicidad de las catástrofes y su vinculación geográfica, así como el extraño conjunto de síntomas. Explicaba por qué no quedaban restos. Las tripulaciones desorientadas y sin energía no podían enviar señales de socorro, y sus máquinas, volviéndose incontrolables, simplemente se hundían o se estrellaban en el agua, y la corriente del Golfo rápidamente dispersaba cualquier rastro. Parecía que el misterio había sido revelado. El mundo podía respirar aliviado. El Triángulo de las Bermudas no es una maldición sobrenatural, sino una peligrosa pero explicable anomalía natural. Se podía poner un punto final a esta historia, pero justo en ese momento se volvió verdaderamente aterradora. El proyecto Poseidón decidió ir más allá. La teoría es buena, pero se necesita verificación. Era necesario obtener una muestra de la sustancia de la que está hecho el objeto. Para esta misión se preparó el vehículo submarino no tripulado Orpheus 3, la cúspide del ingenio, capaz de soportar presiones extremas y equipado con un taladro de diamantes sintéticos y manipuladores. Bajar el aparato a tal profundidad y realizar una operación puntual era una tarea al borde de las capacidades técnicas. El Magellan ocupó nuevamente su posición sobre la anomalía. Orpheus 3 comenzó su largo y angustioso descenso a las profundidades. Las imágenes de sus cámaras llegaban a las pantallas del centro de control. La luz solar desapareció a solo un par de cientos de metros. Luego el mundo más allá del visor se sumió en un crepúsculo eterno.
Y finalmente en la oscuridad primordial absoluta intermitentemente iluminada por los haces de los proyectores del aparato, en esos haces pasaban criaturas extrañas semitransparentes alienígenas de las profundidades. La presión aumentaba cada minuto 7,000 metros, 7,500, y ahí estaba el fondo. Pero no era el lecho blando y fangoso que habían visto antes. Los proyectores de Orpheus sacaron de la oscuridad una superficie que no se parecía a nada en la Tierra. Era oscura, casi negra, pero con un brillo interno vítreo como obsidiana pulida. Estaba cubierta de una red de grietas perfectas que se unían en ángulos de 60 y 120 grados. Realmente se parecía a la cara de un gigantesco cristal. El aparato se movió lentamente a lo largo de la superficie y los operadores contuvieron la respiración. Era como volar sobre una ciudad nocturna construida según las leyes de una geometría no euclidiana. Las líneas rectas se perdían en la oscuridad, las caras se alternaban bajo ángulos precisos y antinaturales. La superficie estaba perfectamente limpia. No había rastro de erosión ni limo, como si alguna fuerza la limpiara, impidiendo que el océano la cubriera con sus sedimentos centenarios. Finalmente se eligió un punto para perforar. El manipulador extendió el taladro, los motores se encendieron. En el instante en que la punta del taladro tocó la superficie negra, todas las pantallas del centro de control del Magellan se apagaron. Se hizo la oscuridad total y el silencio, y luego se encendieron las luces de emergencia. Casi todos los sistemas de protección contra sobrecargas del barco se activaron. Los instrumentos que no estaban protegidos por pantallas especiales comenzaron a humear y fallaron. Se oyeron gritos. Miembros de la tripulación que estaban cerca de los visores vieron cómo el agua alrededor del barco brillaba con una luz azulada y blanca como en la soldadura por arco. La comunicación con Orpheus 3 se interrumpió para siempre. Lo que ocurrió no fue simplemente otro impulso accidental, fue una reacción en cadena, como si no solo hubieran pinchado con el taladro en una roca, sino que hubieran golpeado un nido de una criatura invisible pero formidable. La tripulación del Magellan tuvo dificultades para recuperar el control del barco. Pasaron varias horas intentando restablecer contacto con Orpheus. Sin éxito. El vehículo submarino, que costaba cientos de millones de dólares, se perdió. Se unió a cientos de otras víctimas de esta anomalía. Pero antes de que la comunicación se interrumpiera por completo, el sistema logró transmitir a bordo el último paquete de datos. Solo unos pocos kilobits de información grabados por los sensores de Orpheus en milisegundos antes de su destrucción. Cuando los ingenieros pudieron descifrar este grito de muerte de la máquina, vieron lo que convirtió un misterio científico en un horror existencial. Los sensores registraron un pulso electromagnético de poder inimaginable. Era órdenes de magnitud más fuerte de lo que cualquier modelo había predicho. Pero eso no era lo principal. Lo principal era su naturaleza. No era un estallido caótico de energía natural. El pulso tenía una estructura compleja y modulada. Se podían rastrear patrones repetitivos claros, casi como en una señal de radio encriptada. No era una explosión, era una palabra dicha en el lenguaje de la física. Y lo más increíble, todos los sensores sísmicos de Orpheus registraron en el momento del contacto del taladro una vibración que provenía del interior del objeto. No solo un zumbido, sino una serie de golpes rítmicos y ordenados, como si dentro de un gigantesco cristal se activara algún mecanismo colosal. El objeto en el fondo no era simplemente un generador natural pasivo. Estaba activo, respondió a la intrusión. Y esta reacción no era caótica sino deliberada. Era como si se estuviera defendiendo. Esta última pizca de información clasificó el proyecto Poseidón al más alto nivel, porque planteaba preguntas a la humanidad para las que no tenía respuestas. Y si no es solo un cristal, y si su forma perfecta no es un capricho de la naturaleza, sino un signo de origen artificial. Pero ¿quién podría crear una estructura del tamaño de una ciudad en el fondo del océano? Y cuando millones, cientos de millones de años atrás la teoría de la anomalía natural se desmoronó, dando paso a algo mucho más inquietante, siempre hemos buscado rastros de inteligencia extraterrestre en el cosmos. Hemos escuchado señales de radio de estrellas lejanas con gigantescos radiotelescopios
¿Y si siempre ha estado aquí bajo nuestros pies, en la cuna más profunda y oscura de la vida en la tierra, durmiendo pero no muerta, algo que no interfiere en nuestra vida hasta que rompemos su paz? Las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas obtuvieron una nueva y siniestra explicación. No eran casualidades, eran incidentes provocados por nuestra propia actividad. Quizás los primeros barcos de vela con sus sujetadores metálicos creaban suficiente perturbación para provocar una leve reacción. Con la llegada de barcos y aviones de acero con su compleja electrónica y campos magnéticos comenzamos a hacer ruido cada vez más fuerte para aquello que yace en el fondo y de vez en cuando respondía desactivando la fuente de irritación. El vuelo 19, el Cyclops, el Star, Tiger, decenas de otros, todos pudieron cruzar la línea invisible, acercarse demasiado, crear una resonancia incorrecta y el sistema de defensa del objeto se activaba. No encontramos la solución a un antiguo misterio. Nos topamos con el perro guardián del planeta cuya existencia ni siquiera sospechábamos. Y ahora, cuando sabemos que está al sur que la pregunta principal que sigue, intentar estudiarlo de nuevo arriesgándonos a provocar una respuesta aún más poderosa que podría afectar no un solo barco sino toda una costa. Intentar destruirlo, por ejemplo, con una carga nuclear sin saber qué consecuencias tendrá para la estabilidad tectónica de todo el planeta o dejarlo en paz declarando toda esta área una zona de no vuelo y sin agua para siempre. Pero hay otra última pregunta, la más inquietante, que surgió tras el análisis de los datos archivados sísmicos y magnéticos de los últimos 100 años. Los analistas correlacionaron la frecuencia y potencia de los inexplicables pulsos electromagnéticos en esta región con datos históricos y descubrieron una tendencia inquietante. Las pulsaciones del objeto no solo se están volviendo más frecuentes, sino también más intensas. El aumento de su intensidad correlaciona con el crecimiento de nuestra civilización tecnológica, como si algo lo estuviera despertando de su sueño. Quizás nuestra creciente actividad en el planeta, nuestro fondo electromagnético global de redes móviles, radares y satélites que penetra incluso en las profundidades oceánicas, lo está sacando lentamente de su equilibrio. El misterio del Triángulo de las Bermudas ha sido revelado, pero esta revelación es más aterradora que cualquier enigma. No estamos solos en este planeta y acabamos de golpear la puerta de nuestro vecino que ha estado durmiendo durante millones de años. No sabemos qué hará cuando despierte. ¿Qué representa realmente este objeto? ¿Un antiguo mecanismo dejado por alguien desconocido o una increíble forma de vida inorgánica, una inteligencia geológica? Y lo que es más importante, ¿es el único de su tipo? ¿Cuántos más titanes dormidos podrían estar escondidos en las entrañas de la Tierra, en las fosas más profundas de los océanos, bajo las capas de hielo de los polos? Hemos desvelado un misterio, pero a cambio hemos recibido un centenar de nuevas preguntas, cada una más aterradora que la anterior. Las respuestas a ellas podrían determinar no solo nuestro futuro, sino también el mismo derecho de nuestra especie a existir en este planeta. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué se esconde en el fondo del océano? Comparte tus teorías en los comentarios. Muchas gracias a todos los que han llegado hasta aquí. Su apoyo, un me gusta y una suscripción son muy importantes para nosotros. Y no olviden activar la campanita para estar siempre al tanto de las últimas noticias y no perderse nuestros nuevos videos.